Cuando usted se mete a servir a Dios, tiene que ser responsable. Y tiene que ser responsable por su vida espiritual. Y tiene que ser responsable también por lo que usted va a hacer y hacerlo bien. Eso es algo muy importante. Querer servir no es lo mismo que estar listo para servir. Que inclusive la salvación tenía que ver con el servicio. Y si yo no servía, si yo no hacía, entonces estaba mal. Estaba tal vez, podría decirle, en pecado. Y ningún líder, ningún pastor, ninguna persona se dio cuenta. Bienvenidos a Sálvese Quien Crea, el podcast. Esta temporada estamos haciendo, como ya usted lo sabe, una temporada de 8 episodios, que son 8 episodios donde hemos concentrado cosas que hemos aprendido durante muchos años, durante más de 23 años aproximadamente, que es el periodo donde mi esposa y yo hemos estado juntos, tanto como novios como casados, y hemos aprendido montones, hemos aprendido muchísimas cosas a través de todo este tiempo y los hemos tratado de consolidar en 8 episodios, donde la idea es compartir con ustedes cosas un poquito personales, porque tal vez usted está pasando por cosas muy similares y tal vez creemos y tenemos la confianza en Dios de que lo que aprendimos le pueda servir a usted para su crecimiento espiritual. Mi nombre es Alejandro Otoya y como le dije al inicio, esto es Sálvese Quien Crea. Este es el episodio 2. El episodio 2 se llama Quería servir a Dios, pero no me dejaron. Oye, el título, quería servir a Dios, pero no me dejaron. En el episodio anterior estuvimos hablando un poco sobre dónde estamos acomodados nosotros y le pusimos cuando estás en la iglesia pero no estás creciendo. Muchas veces no crecemos ministerialmente, no crecemos como líderes, no crecemos como personas, pero también no crecemos internamente y no necesariamente es el lugar a donde usted está, no necesariamente tiene que ver con el ministerio en el que usted está involucrado, no necesariamente tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con cosas internas. Y desde el episodio 1 queremos dejar algo muy claro, que esto no tiene nada que ver con ninguna iglesia, no tiene nada que ver con ninguna persona, no son cosas personales contra alguien, son cosas que hemos aprendido durante todo este tiempo, que nos han permitido aprender cosas, que hemos pasado por muchas cosas y hemos aprendido mucho y hemos tratado de consolidarlo de manera sencilla en un podcast que, como le digo, esperamos sirva de bendición para su vida si usted está pasando por situaciones similares. El día de hoy, la idea principal es darle respuesta a lo siguiente. El tema es, quería servir a Dios, pero no me dejaron. ¿Qué cosas no me dejaron? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy y dándole respuesta en este episodio de este podcast que se llama Sálvese Quien Crea, episodio número 2. Si usted me ve viendo mis notas es porque, como le comentaba en el primer episodio, este podcast no está estructurado, no es como los normales de Sálvese Quien Crea, que tiene su guión, tiene sus cosas, sino que este va sin guión. La idea es comentarle lo que hemos pasado, comentar un poco sobre las cosas que aprendimos. Entonces lo que tengo acá son notas sencillas que vamos a tratar de desarrollar durante estos 20 minutos más o menos, a lo mucho 25 minutos que va a durar este podcast. Así que si usted está haciendo ejercicio, si usted va en el carro, sea donde sea que usted lo esté escuchando, espero que pueda sacar un ratito para escuchar esto que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Vuelvo a hacer la salvedad antes de comenzar. Esto no tiene nada que ver ni con iglesias, ni con personas, ni con nada de este tipo, ni con líderes, ni con nadie. Tiene que ver simple y llanamente con cosas que nosotros pasamos, no necesariamente cronológicamente, pero que sí fueron cosas que nos marcaron la vida y nos enseñaron mucho. El día de hoy entonces, el episodio 2 es quería servir, pero no me dejaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era la cosa con esto? ¿Por qué nace esto? Porque en algún momento yo pensé que las puertas eran las que estaban cerradas, que era la gente la que a mí no me dejaba participar de ciertas cosas y pensaba que era el lugar el problema y resulta que no, resulta que analizándolo todo, viendo todo lo que estaba pasando, no eran ni siquiera las puertas que estaban cerradas, no eran las personas que estaban o el liderazgo que estaba en ese momento, ni siquiera tampoco era el lugar, era algo interno que me estaba pasando a mí, que no me dejaba servir, que yo quería
realmente yo quería hacerlo y eso lo vamos a desarrollar un poquito más con respecto pase el tiempo. Pero yo quería, pero había algo que no me dejaba. Algo no me dejaba servir y eso es lo que vamos a ver qué era lo que pasaba. ¿Qué fue en términos generales lo que yo aprendí en esto? Que muchas veces nosotros necesitamos que Dios nos frene, necesitamos que Dios venga y ponga un estate quieto ahí, que venga y nos diga suave, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, suave, porque hay cosas que hay que cambiar. Entonces, Dios nos frena desde afuera. ¿Y a qué me refiero frenar desde afuera? Que no nos permite hacer varias cosas. ¿Para qué? Para poder frenarnos desde adentro también y que nosotros empecemos a trabajar en esas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y eso fue lo que a mí me dolió. Eso fue precisamente las cosas que fueron más complicadas para mí. Durante mucho tiempo yo pensé que en realidad yo no podía servir o en ese momento no podía servir porque no había espacio, porque yo no congeniaba, porque la manera en la que hacían las cosas era diferente. Entonces yo empecé a señalar y empecé a ver cosas en las iglesias, cosas en el liderazgo durante cierto tiempo que yo pensaba que era la razón por la que yo no podía servir en ese momento. Estaba muy equivocado. Y vea qué interesante esto. Yo pensaba que era lo de afuera, pero aprendí lo siguiente. Mis propias actitudes también estaban jugando un papel muy, muy importante en esto que yo no podía servir, en esto que yo no podía hacer. Las actitudes que yo tenía me estaban afectando a la hora de que yo quería desarrollarme en un campo, quería trabajar en algo, quería hacer algo, y según yo era la gente de afuera, según yo era la estructura de la iglesia, y no, era una cuestión interna que yo tenía, eran mis propias actitudes. No fue fácil reconocerlo en realidad, porque personas como yo somos un poquito complicadas para reconocer nuestros errores, pero era necesario que yo pudiera entender y pudiera llegar a ese punto de decir, de veras que tengo que cambiar. El problema no está afuera, el problema lo tengo adentro, y eso era lo que yo necesitaba. ¿Qué era lo que realmente necesitaba? Era un cambio de perspectiva. Yo necesitaba cambiar la forma de ver las cosas, necesitaba la forma en la que yo estaba, la forma de hacer las cosas, necesitaba cambiar la manera en la que yo veía la cosmovisión que yo tenía, necesitaba cambiarla, necesitaba hacer un alto en el camino para entender que tenía que cambiar mi perspectiva. Y vea esto que aprendí, esto es muy, muy importante. Aprendí lo siguiente: querer servir no es lo mismo que estar listo para servir. Son cosas completamente diferentes. Usted puede tener muchas ganas de servir, usted puede tener muchas ganas de desarrollarse, puede tener muchas actitudes, puede tener muchas aptitudes también. Pero el problema es que si por dentro no estamos bien, no estamos listos para servir. No es lo mismo entonces querer servir que estar listo para servir. En ese momento yo tenía la pasión, en ese momento tenía el deseo también y tenía esa inquietud espiritual por servir. Para mí era importante. Yo decía, es súper importante que yo pueda hacer algo en la iglesia y necesito hacerlo, me urge hacerlo. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que también yo tenía que trabajar cosas internas para poder balancear esas ganas, ese deseo que yo tenía de trabajar para Dios, ese deseo que yo tenía de hacer las cosas para el Señor. Pero ¿qué pasaba? Tenía pasión, tenía deseo, tenía inquietud espiritual, pero ¿sabe qué también tenía? Impaciencia. Yo era un gran impaciente. No le daba chance a los procesos porque yo estaba acostumbrado a que tal vez llegaba a una iglesia y de una vez tenía alguna amistad o el pastor me conocía o algo y venga de una vez, ¿verdad? Y que aquí, que allá, y que no, que es que yo conozco a tal persona y que no sé cuánto, o me hacían la audición y de una vez entraba. En el caso de, bueno, los que pudieron escuchar el episodio pasado se dieron cuenta que yo soy músico y pues también tengo Sálvese Quien Crea, que es el ministerio que Dios nos entregó para ir y compartir con iglesias en talleres, ese tipo de cosas. Entonces, mi misma forma de ser, las mismas ganas mías de hacer las cosas me generaban impaciencia y esa impaciencia pues hacía que yo hiciera o fuera muy, muy, muy desesperado, ¿verdad? Para esto. ¿Qué eran las otras cosas que me pasaban? Tenía expectativas internas que yo no comentaba. Yo no decía nada. Yo decía, uy, qué ganas de hacer esto, qué ganas de hacer lo otro. Mira, aquí podemos hacer esto, se podría hacer otra cosa. Y empezaba en eso, ¿verdad? Y esas expectativas, ¿qué era lo que hacía? Que empezaba a generarme una frustración
y empezaba a acumular la frustración que yo decía, pero es que ¿por qué no? Pero es que ¿por qué no se puede? Si se pueden hacer tantas cosas, hay tanto potencial. Yo veía muchas veces en ciertas iglesias a los muchachos de los músicos y yo decía, uy, pero estos muchachos se pueden hacer una bandota, pueden hacer un montón de cosas. Y esa misma impaciencia que tenía y esa expectativa me frustraba porque yo no tenía la posibilidad de hacer nada, porque yo no entendía que no era que Dios me estaba cerrando las puertas, era que yo mismo me estaba cerrando las puertas por la actitud que yo tenía. Yo tenía tanto una necesidad de hacer, y oiga esto lo apunté, tenía tantas ganas de hacer que se me olvidó ser. Tenía, y se lo vuelvo a repetir, tenía muchas ganas de hacer, pero se me olvidó ser. Y yo tenía que ordenar esto. Y mientras no se ordene esto, porque no es lo mismo hacer y ser, mientras usted no ordene primeramente ser y después hacer, es muy probablemente que Dios lo va a tener ahí sin hacer nada y Dios lo va a tener ahí en espera hasta que Él considere que usted listo. Se lo recuerdo, no es lo mismo hacer y ser. Y tiene que estar en un orden. Primero tenemos que ser y después hacer. Primero tenemos que ser capacitados, primero tenemos que ser aptos para hacer las cosas, primero tenemos que ser íntegros para hacer las cosas, para después hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que eso fue lo que a mí me costó más, entender eso por mi misma personalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios está más interesado en formar el corazón de nosotros que formarnos como siervos. Primero, Él nos necesita, y eso no hay ningún quite. Dios nos necesita para hacer su obra, pero Él no necesita siervos deformes. Él no necesita formar el corazón. Y eso era algo que yo necesitaba. Yo necesitaba formar mi corazón primero para poder hacer. Yo necesitaba hacer para poder hacer. ¿Qué fue lo que más me dolió? ¿Qué era lo que más me costó en esto? Yo pensaba que servir era una recompensa. Yo pensaba que servir era algo tan importante que era lo único que podía hacer. Hacer cosas en la iglesia para mí era tan importante que se me olvidó quién era yo. Y era más hacer que ser. Ahora, vea qué interesante. Yo me frustraba porque yo lo que quería era servir a todo momento, porque yo pensaba que de una u otra forma el servicio me iba a salvar. Inclusive yo llegaba a pensar eso, que inclusive la salvación tenía que ver con el servicio, y si yo no servía, si yo no hacía, entonces estaba mal, estaba tal vez, podría decirle, en pecado. Hasta ese punto llegué a pensar en la importancia del servicio, y no es así. Vea qué interesante. Analizando esto con la Biblia, voy a leerle varios versículos que fueron muy, muy importantes para mí y marcaron mi vida en esto. Se los voy a leer. Apocalipsis 3:20, búsquelo ahí en su Biblia. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vea qué interesante lo que dice acá. ¿Qué es lo que está mostrando? La iniciativa que tiene Dios, la esperanza que tiene Dios de tener intimidad con nosotros, de tener intimidad con el ser humano. Él está a la puerta y llama. Si abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra con nosotros y cena con nosotros. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Vea lo que le quiero dar a entender acá. Dios no dice y hacemos la cena juntos. No, yo cenaré con Él. Yo me voy a sentar a cenar con Él. Es intimidad. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí lo que me indica es una relación que podríamos llamar recíproca. Así como usted se acerca, Él se acerca. Vea qué interesante. Entonces no es lo que usted hace, es lo que usted es. Usted quiere ser un adorador, adórelo para que Él se acerque a usted. Acérquese usted a Dios para que Dios se acerque a usted. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Juan 3:16, que es el lema base de Sálvese quien crea. Oiga, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea, este es el fundamento de la relación que tenemos nosotros con Dios, el fundamento de la redención. Dios se dio a sí mismo
para salvarnos a nosotros, no para que usted haga, sino para salvarlo, para que usted sea hijo de Dios, para ser, no para hacer. Primera de Juan 4:19 en la Nueva Versión Internacional dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Vea qué interesante la relación que tiene Dios con nosotros. Es un amor incondicional. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él no dice: por lo que ustedes hicieron yo los amé. No, Él nos amó. Y como nos amó, entonces nosotros amamos. Estas son máximas que usted tiene que aprender, que yo aprendí en algún momento, que son súper importantes para poder entender el por qué pasan las cosas. Y el último, Juan 15:15, dice: ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos. Vea qué interesante que Él no dice: ya yo no los voy a llamar siervos, ya no es lo que ustedes hacen, ahora es lo que ustedes son. Ustedes son mis amigos. Se eleva el nivel, ya no de lo que usted hace, sino de lo que usted es. Y todas estas cosas tuve que aprenderlas y las aprendí muy complicado, las aprendí muy duro. Vieras qué complicado fue esto para mí. Ahora, servir no es una recompensa, servir es una responsabilidad. Cuando usted se mete a servir a Dios, tiene que ser responsable. Y tiene que ser responsable por su vida espiritual. Y tiene que ser responsable también por lo que usted va a hacer y hacerlo bien. Eso es algo muy importante. Dios no está buscando gente ocupada. Dios no está buscando que usted se desviva por trabajar y que usted haga y haga y haga y haga y haga. Dios lo que está buscando es que su corazón sea formado. Eso es lo que Dios está buscando, su corazón formado. Y otra cosa que aprendí: Dios no siempre quita el llamado. Hay veces lo que retrasa es la plataforma donde usted lo hace. ¿Para qué? Para poder formarlo, para poder trabajar con usted, para poder lograr cambiar su corazón, para que usted tenga un corazón apto para poder servir. Entonces, Dios no es que le quita el llamado, porque todo el llamado, todos tenemos el mismo llamado, y eso lo hablamos la vez pasada. Todos tenemos el mismo llamado. El llamado es ir a ser discípulos. Pero ¿qué pasa? Que por las actitudes que tenemos nosotros, muchas veces Dios nos para que nosotros no podamos hacerlo, para formar nuestro corazón y nuestro carácter. ¿Qué fue lo más complicado conmigo? ¿Qué fue lo que más me dolió en todo esto? Que yo no había entendido todos estos versículos que hablamos anteriormente. Y va a sonar un poco incómodo esto que voy a contar, pero es muy personal. Yo había tocado en estadios, había tocado en gimnasios aquí en Costa Rica grandes, los llenábamos, había grabado para mucha gente. Y después, en algún momento de mi vida, me vi sentado en una iglesia, sin hacer absolutamente nada, ni siquiera en Sálvese Quien Crea. Yo creo que lo comenté en el episodio pasado. Yo llegué hasta el punto de frenar, inclusive Sálvese Quien Crea, porque yo decía: no puede ser, o sea, no puede ser que la puerta se cierre, no puede ser que esto me esté pasando. Y no entendía que no era que la puerta estaba cerrada, no era eso, era que mi mismo corazón tenía que ser trabajado, tenía que ser moldeado para poder seguir adelante con todo esto. Por eso, y de ahí es donde nace esta temporada de Sálvese Quien Crea, que es completamente diferente, para poder contarles lo que hemos vivido durante todos estos años. Verme sentado después de todas estas cosas, yo pensé: es que me sentaron, es que quién sabe qué será, porque yo no puedo, quién sabe qué será que está diciendo que yo no puedo. Y sabe qué fue lo más interesante: que no fue nadie, fui yo mismo el que me senté, fui yo mismo el que paró de servir, fui yo mismo el que dejé las cosas, y eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio, así para que no se lo pierda. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Yo mismo me senté, y eso se lo voy a comentar luego. ¿Qué fue entonces las cosas que aprendí realmente en todo este proceso? Número 1, la impaciencia hay veces se disfraza de celo espiritual. Hay veces nosotros creemos que es que no servimos porque Dios no lo ha dicho. Es que aquí, que allá, que no sé qué. Esa impaciencia que uno tiene, hay veces uno dice: no, es que hay que hacerlo para hacerlo mejor para el Señor. Es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Es que aquí, es que allá. No, Señor. Hay veces esa impaciencia se disfraza de celo espiritual. A veces creemos que son las ganas de servir al Señor porque aquí, que allá, y más bien lo que tenemos es un ego superinflado. Y eso no está correcto. Hay veces la ansiedad que tenemos de hacer las cosas, esos impulsos que tenemos de hacer las cosas, ni siquiera vienen de parte de Dios.
son cosas personales que uno tiene y es por rellenar el ego de uno. Entonces acuérdese, la impaciencia que uno tiene, hay veces se disfraza de celo espiritual. Uno se echa unas habladas, ¿verdad? Que es que yo quiero hacer esto para poder ayudar a la gente y quiero sembrar en el reino y quiero, no, déjese de hablar. Lo que usted quiere es inflar su ego. Y uno tiene que recordar que Dios primero tiene que trabajar en nuestro corazón para poder servir a los demás. Y eso era una de las cosas que a mí me frenaba de servir. Entonces no era ninguna persona, era yo mismo. Entonces, número 2, número 1, la impaciencia se disfraza de celo espiritual. 2, el llamado no exime del proceso. Oiga esto, el llamado no exime del proceso. El que usted sea llamado, el que usted tenga un talento, el que usted esté ejerciendo algo y ahorita, o ejercía algo y ahorita no lo esté haciendo, no quiere decir que como usted fue llamado, ya usted no tiene que pasar procesos. Está muy equivocado. Todos tenemos que pasar procesos y todos tenemos que cambiar el corazón de una u otra forma. Nosotros tenemos que pasar por formación y si usted quiere servir, es exigido pasar por esa formación interna. Primero usted tiene que llenarse para dar. Usted no puede darle a alguien algo que usted no tiene. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro. No podemos darle a nadie algo que nosotros no tenemos. No podemos pensar que como tenemos un talento, que como fuimos llamados, entonces no tenemos que pasar procesos. Hay que pasar procesos. Y eso a mí me costó mucho aprenderlo. Tercer cosa que aprendí. Dios forma en silencio lo que va a usar en público. Mucho de lo que yo soy hoy, mucho de lo que desarrollo, se trabajó en silencio, se trabajó cuando nadie se dio cuenta. Mucho de lo que yo sufrí, lo sufrí en silencio. Solo mi esposa se daba cuenta, eran las conversaciones que teníamos muchas veces y ningún líder, ningún pastor, ninguna persona se dio cuenta de absolutamente nada de lo que yo estaba haciendo, más que Dios, que era el que estaba trabajando en mí y que mi esposa. Entonces, muchas de las cosas que Dios está haciendo, muchas de las cosas que quiere hacer, va a hacerlas, pero primero en silencio y después lo va a llevar a usted a otro nivel. Número 4, servir sin formación puede dañar a otros. Y esto era algo de lo que yo entendí que Dios me estaba cuidando. Yo traía muchas, como decimos aquí en Costa Rica, tenía muchas mañas, tenía muchas cosas que tenían que ser cambiadas, tenía muchas maneras de tratar a la gente, muchas maneras de conversar que no eran correctas, no en el sentido que eran pecados, sino que podían sonar muy golpeadas. Tenía cosas que decía que tal vez eran muy hirientes para mucha gente que para mí eran normales. Uno tiene que formarse porque si no daña a otras personas. Y esto, yo pasé un proceso muy bonito con un pastor que para mí es muy importante. Es una persona que le tengo muchísima estima y le voy a decir el nombre. Esto, vuelvo al punto, no es nada en contra de ninguna iglesia ni mucho menos, pero cuando dice la Biblia que honra a quien honra merece. Y este pastor se merece esa honra. Es el pastor Alex Alvarado Hijo. Él tomó el tiempo en algún momento y empezó a trabajar conmigo. Teníamos llamadas, nos conversábamos, nos hablábamos y él tomó su tiempo para formarme en muchas áreas que yo necesitaba ser formado. Aún ahora, aún así viejo, tengo 46 años y muchos años de servir. Yo le sirvo al Señor en la música desde los 9 años. Aún en este momento, yo tuve que aprender, ya siendo viejo, a que todavía me faltaba mucho por cambiar internamente en muchas cosas. El pastor Alex Alvarado, Sander lo conozco yo de cariño, sacó un buen rato, trabajamos mucho rato ahí hablando, sacamos llamadas y todo el asunto, leímos libros, conversamos de los libros y todo el asunto. Y de todo eso, de todo lo que conversamos, inclusive hice un taller que en algún momento voy a anunciarlo cuando esté disponible por si usted lo quiere llevar. Y eso aprendí ahí que tenía que cambiar muchas cosas internas. Gracias a este pastor y gracias a que trabajamos juntos, aprendí que tenía que cambiar muchas cosas internas y siempre le voy a estar agradecido y aprovecho este episodio para agradecerle públicamente al pastor Alex Alvarado Hijo, Alex David, se le conoce en la iglesia. Sander, muchísimas gracias por todo ese rato que sacó y quiero hacerlo público porque muchas de las cosas que están aquí contenidas en cosas que aprendí fueron por las cosas que conversamos. Pero bueno, tenía que
cambiar esas cosas internas. Proverbios 16:32 en la Nueva Traducción Viviente dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener el control propio que conquistar una ciudad. Vea qué importante, el dominio propio. Dice aquí, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. No importa lo que usted haga, acuérdese, no es lo mismo hacer que ser. Es mejor ser paciente que poderoso. Más vale tener el control propio que conquistar una ciudad. Dominio propio, mis hermanos. Hay que tener mucho dominio propio y hay que ser muy humilde para poder entender que nosotros tenemos que cambiar cosas internas para poder pasar al otro lado, para poder subir de nivel. En todo este proceso, entendí algo que me costó mucho aceptar, pero era necesario que yo pasara por ese lado. Era necesario que Dios me transformara y trabajara mi corazón en esto. Entendí que no todo atraso es un rechazo. No necesariamente uno tiene que, o el tiempo que usted dure haciendo las cosas o en hacerlas, no quiere decir que es rechazo. Eso es una de las cosas que tiene que aprender. No todo atraso es rechazo. Otra cosa, no toda puerta cerrada es un no de Dios. Muchas veces Él lo que está haciendo es frenando lo que nosotros estamos haciendo para empezar a formar el carácter de nosotros. Entendí que querer servir no es lo mismo que estar listo para servir. Entendí que la pasión sin formación puede desgastar y entendí que Dios se interesa más en quién estoy llegando a ser que en lo que quiero hacer. Aprendí también que la impaciencia se puede disfrazar de celo espiritual y que el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es un trabajo profundo que Él va haciendo, quitando todas las cosas que tiene que quitar. Así que si usted está escuchando esto el día de hoy, si está viendo este video y se siente identificado, si en algún momento usted quería servir, pero siente que las cosas no avanzan, entonces gracias a Dios que usted escuchó este podcast, gracias a Dios que nos estamos dando cuenta a tiempo que no es lo externo, muchas veces es lo interno lo que Dios está trabajando con nosotros y es lo que Él usa para frenar los procesos y para no dejar que nosotros o le hagamos daño a alguien o nos hagamos también daño a nosotros mismos por la irresponsabilidad de estar haciendo algo cuando no estamos preparados para hacerlo. Si a usted le gustó este episodio, si fue de bendición, si usted le haya algo bueno en este episodio, pues le insto o le solicito que por favor lo comparta. Usted no sabe si alguien está pasando por esto o tal vez sí lo sabe. Si usted sabe que alguien está pasando por esto mismo, tal vez esto le pueda ayudar. Así que compártalo, mándelo, etiquete a la gente, póngalo en redes sociales. Muchas veces los procesos que nosotros pasamos no los entendemos, no podemos entenderlos porque estamos solos. Y los procesos que estamos pasando se pasan mejor si los pasamos acompañados. Muchas gracias por sacar el rato de estar compartiendo con nosotros aquí en Sálvese Quien Crea. Espero que esto haya sido de bendición y los espero por redes sociales. Comuníquese con nosotros si le gustó, si no le gustó el episodio, cuéntenos su historia. Si usted está pasando por lo mismo, sería un placer hablar con usted, sería un placer compartir con usted. En YouTube puede poner ahí sus comentarios también. Ahí lo leo en las cajas de los comentarios de las redes sociales. Y muchísimas gracias por conectarse con Sálvese Quien Crea. El próximo episodio, solté todo y me sentí culpable. No se lo pierda porque vamos a conversar de varias cosas todavía un poco más personales y espero poder contar con su presencia en este podcast. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el episodio 3 de Sálvese Quien Crea. Nos vemos.